Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre completo, discúlpame, cuál es? Mi nombre es Natalia Evia Linder. Ajá, ¿cuál es tu cargo? Yo soy en Keikomo, soy facilitadora de talleres. Ajá. ¿Cómo nace K-Com? ¿Cómo nace ese proyecto? ¿Quién lo idea? ¿Y en base a qué requerimientos y qué plataformas es como llegan a crear K-Com? Okay. Keikomo inicia con la idea de dos personas que estaban interesados por su trayectoria, por sus experiencias, tanto laborales como personales, intereses y demás, en poder brindar espacios que ayudaran a mamás de niños pequeños a mejorar sus condiciones de vida, sobre todo hablando de la parte emocional. Estaban interesados como en mejorar la calidad y el pronóstico de vida de niños y niñas pequeños, sabiendo que las madres y las familias juegan un papel fundamental en el desarrollo de niños y niñas, ¿no? Entonces, esto inicia alrededor del 2017, quizá un poquito antes. Me ¿Quiénes invitan. son ¿quiénes son los fundadores? Los fundadores son Javier García Teruel y Fernando Evia Pérez. Fernando Evia es mi papá. Me invitan a participar en este proyecto. Empezamos invitando también a otras personas. Empezamos haciendo como mucho de investigación, un poco qué estaba pasando en México. Lo que encontramos es que sí había mucho, por ejemplo, ya sobre, bueno, no mucho, pero ya había bastante sobre crianza, ¿no? Sin embargo, seguíamos preocupados por la parte emocional, la parte de identificar, por ejemplo, depresión u otros malestares emocionales que impactan en la vida tanto de las mamás y de los cuidadores como de los niños y niñas que están a su cargo. Entonces, bueno, fuimos creciendo en el 2000 y fuimos trabajando con diferentes comunidades escolares, casas de cultura, etcétera. Y en el 2019 nos formamos como una asociación civil, ya como tal, y bueno, pues hoy en día estamos aquí con todo y pandemia y habiendo modificado mucho pues la forma de trabajar, ¿no? Qué bueno que hablas de la pandemia. La pandemia, ¿cómo ha afectado a que cómo no tienen el contacto con los pequeños o lo hacen a larga por vía virtual? ¿Cómo Ajá. ha afectado? ¿Cómo se han adaptado? El trabajo que Kay como hace nunca ha sido, antes de pandemia, por ejemplo, no era directamente con los niños, era directamente con las madres y los o las cuidadoras, es decir, maestras, facilitadoras de escuelas, de guarderías. Empezamos también por ahí a trabajar porque sabemos que esto del bienestar emocional impacta no solamente a la salud de la persona y a los niños, sino también otras áreas de la vida de las personas como el trabajo. Entonces también hemos trabajado mucho con empresas, con sus empleados, ¿no? Buscando mejorar esta parte del bienestar emocional. Y lo hacíamos de manera presencial, hacíamos grupos en donde brindábamos nuestros talleres. Llega la pandemia, no podemos trabajar de manera presencial, y lo hemos estado haciendo a través de, sobre todo Zoom, ¿no? Que es como la plataforma que mayormente se utiliza en distintos lados. Entonces, Ujú. los talleres, tanto en empresas como en escuelas, como para público en general, que hemos abierto, se han hecho a través de Internet, así como estamos ahorita en la Ujú. entrevista, ¿no? Claro. El carácter de los papás, de los cuidadores y las personas que rodean a los pequeños realmente afecta para el comportamiento de los niños. Sí, creemos que sí, estamos convencidos que es importante que una mamá, que un papá, que un cuidador tenga esta, no solamente bienestar emocional, pues, sino esta disponibilidad, esta facilidad de acceder a espacios, a servicios, a atención para mejorar su estar y su sentir y que entonces pueda brindar mejores cuidados. Es como cuando hay muchos problemas, ¿no? Que nos afectan día a día y está el estrés y estamos todo el tiempo preocupados o estamos todo el tiempo dentro de rutinas que a veces
no nos ayudan emocionalmente o nos enfrascamos en ciertas o no logramos ver ciertas otras posibilidades y eso afecta en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, si afecta en nuestras relaciones interpersonales, imaginemos cómo puede afectar la atención o el cuidado que se le brinda a un niño o a una niña. Sobre todo en edad de la primera infancia, que son como mucho más dependientes de mamá, papá o la familia, o incluso los maestros o maestras, ¿no? No sé si te contesté más o menos. No, O... está bien, lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. A los pequeños, todos los niños, ya sean normales, perdón que utilice el término, o con ciertas capacidades de morbilidad o atención especial, son atendidos en ¿qué y cómo? Sí, sí, hemos ¿O trabajado están incluso. separados o están todos juntos? No, depende o sea, hemos trabajado en diferentes comunidades o con diferentes grupos, ¿no? En donde sí tienen como ciertas características. Por ejemplo, de pronto hemos trabajado con maestras de guarderías, por ejemplo, en donde la mayoría de su población son niños con sus capacidades, digamos, normales, como lo acabas de decir. Pero también hemos trabajado en otras situaciones como en comunidades en donde tienen diferentes características y en donde pueden tener niños o niñas con capacidades especiales o también como dentro de la normalidad. Sin embargo, también hemos tenido, por ejemplo, grupos específicos de mamás que tienen niños con capacidades especiales, ¿no? Entonces, ahí también un poco cambia la dinámica porque las problemáticas que ellas pueden expresar o que plantean o que se busca visibilizar, pues son un poco distintas, ¿no? Justo en cuanto a las preocupaciones o la angustia o las, justo la atención y los cuidados que los niños y las niñas necesitan. El cerebro de un niño de guardería al cerebro de un niño que está en su casa, ¿son diferentes o son iguales? El cerebro de un niño de guardería, el cerebro de un niño de casa. Creo que depende mucho del ambiente, tanto de la guardería como de la casa, y más bien creo que podríamos pensar en las posibilidades de desarrollar ese cerebro tanto en guardería como en casa. Lo ideal es que en cualquiera de los dos espacios pudiera tener estas posibilidades o esta facilidad, no solamente de desarrollar el cerebro y todas sus funciones, sino también toda esta parte social, esta parte cognitiva y socioemocional. Lo que sucede, por ejemplo, ahora, que me parece interesante la pregunta y me lleva a pensar lo que ha sucedido durante pandemia, ¿no? Cuando los niños tienen que dejar de asistir justo a las guarderías o al kinder o a la escuela y regresan a casa, ¿no? Y entonces se enfrentan como a otro panorama totalmente distinto. Ya no hay un otro, ya no hay esta parte de socialización que ayuda muchísimo al desarrollo del cerebro y al desarrollo de todas las funciones y de todas las habilidades, y tienen que desarrollar otras, ¿no? Mamá, papá, la familia tienen que también cambiar todas sus dinámicas para poder estar haciendo sus cosas y aparte estar acompañando a niños y niñas a desarrollarse, pero además esta parte, voy a quizás sonar repetitiva, pero esta parte de la socialización con los otros, que fuera de la familia, juega un papel sumamente importante para la socialización, ¿no? Y para el desarrollo del cerebro y de todas las habilidades. ¿Realmente las guarderías sirven en mucho o en poco para el desarrollo de los niños? O a lo menos muchos se convierten en un calabozo, en una pequeña prisión para los niños que en lugar de desarrollarse pues, de la manera más óptima, Uh -huh. es un castigo para ellos ir a la guardería o es viceversa. Yo no lo vería como un castigo. Las guarderías existen desde hace pues ya un buen rato, ¿no? Justo porque cubren como ciertas necesidades importantes en la vida de las familias, en la vida de las mamás, en la vida de los papás.
pero creo que también cumplen una función importante en el desarrollo de los niños. Los niños desde pequeños son exploradores y sí, claro, exploran a mamá, exploran a papá, exploran la casa, pero también el contacto y a los hermanos, amigos, etcétera. Pero cuando salen, el contacto con estos otros juega un papel fundamental en su desarrollo. Entonces, volvería a que dependiendo del contexto de la guardería, ¿no? Si la guardería puede brindar estos cuidados, esta atención y estas posibilidades de socialización, me parecería que es una oportunidad de desarrollo y de establecer relaciones y vínculos, ¿no? Tú como psicóloga tienes que bajarte o subirte al nivel de un niño. Yo como psicóloga, no lo pondría como bajar o subir porque no se trata de que uno esté arriba o abajo, creo que más bien siempre la relación es horizontal, ¿no? Si Es lo que siempre, pensamos, justo, si lo pensamos, no sé, a lo mejor en estaturas, ¿no? Pues que el niño que es quizá más chiquito, digo, no es que yo sea muy alta para nada, pero pues un no, niño no, está no, más no chiquito. me refería, perdón que te interrumpa, perdón, discúlpame. Es que siempre decimos, es que son niños, hay que hablarle al nivel de los niños que son pequeños. Pues no, hay niños que tienen capacidades increíbles. Yo he trabajado con muchos niños, tenía un programa de niños, y la verdad que yo aprendía de los niños, que a mí me decía el directivo de la televisora donde estaba, me decían, Edmundo, ¿te bajas al nivel de los niños? Le dije, no, yo me subo al nivel de ellos, yo me subo al nivel de ellos. Entonces mi pregunta es precisamente eso. Las políticas, ¿por qué no existe una política adecuada del de la administración que tú gustes, de la presente o de las pasadas o de las futuras? ¿Por qué no hay una administración adecuada en torno a una política infantil? Tal parece que las actuales administraciones, perdón la expresión, los niños les vale madre. Híjole, qué pregunta tan complicada y espinosa. Porque es cierto, ¿no? No hay o son muy pocas las políticas que podrían considerar o priorizar justo la primera infancia a niños y niñas como de verdad no solamente son el futuro del país y del mundo, ¿no? Son el presente también. Están ahí y es bien importante. ¿Por qué no lo hacen? Híjole, la verdad es que hay como diferentes ideas. Quizá no les conviene tanto pensar en ello ahorita, quizá lo ven como un gasto en lugar de una inversión, quizá este tema de voltear a ver a la primera infancia te tendría que hacer voltear a ver a quién está cuidando a esa primera infancia y entonces tendrías que abrir espacios justamente para la atención no solamente de niños y niñas, sino de todos aquellos que están cuidando y que están haciendo una red para cuidar a esos niños y esas niñas. Entonces implicaría voltear a ver cuáles son los derechos, las necesidades y las situaciones y contextos, no solamente de las guarderías, sino de las mamás, de la situación laboral, de los papás, de los salarios, del acceso a la salud. Y cuando digo acceso a la salud, me refiero no solamente a la salud del cuerpo, ¿no? Habría que voltear a ver la salud mental, que tampoco ha sido muy digamos, atendida o muy visible. Ahora en pandemia la hemos volteado a ver un poco más por lo que ha implicado, pero no ha sido siempre una prioridad, ¿no? Entonces creo que son como varios factores que hacen que, ahora también por eso vemos tantos y existen organizaciones como o sea, como grandes, como fuertes, importantes, el Pacto por la Primera Infancia, la Red por la Adolescencia, la Infancia y la Adolescencia, el CIPINA, o sea, hay organizaciones que justo buscan visibilizar cada vez más y muchas otras, ¿no? Estoy diciendo las primeras que se me vienen, pero hay muchísimas quizá también faltan, ¿no? Justo para ir haciendo cada vez más conciencia y para como sociedad ir sumando cada vez más esfuerzos hasta que también los poderes, los gobiernos, etcétera, puedan como apoyar mucho más esta parte y no apoyar, o sea, tomarla de verdad como una prioridad. Los niños nos importa nada más cuando vemos a nuestros propios hijos y los demás niños que se vayan mucho al... Sí, ¿Sí? generalmente sí, también. A ver, eso también creo que está cambiando. Creo que estamos de un tiempo para acá empezando a hacer conciencia de que la crianza no depende nada más de mamá o no depende nada más de mamá y papá.
que en realidad la crianza de niños y niñas, más bien hay que pensarla en tribu, es decir, todos formamos una red en donde estamos o podemos afectar o impactar la vida de niños y niñas. Entonces, un poco a poco, pero creo que cada vez más, y también es un poco mi esperanza, ¿no? Y la esperanza de que hay como y de mucha gente, que cada vez más podamos pensar la crianza y la responsabilidad del futuro de la vida de niños y niñas como responsabilidad de todos, ¿no? De todos y todas. ¿Qué niños necesitan o requieren de mayor atención, de mayor cuidado? De unos niños de los bosques de las lomas a un niño de Nesa que vive pegados a la mamá. Y los niños de bosques, además, la mamá ni los ve ni nada por sus compromisos, por sus cosas, que realmente están solos. ¿Ser pobre es delito o ser rico es una condena? Híjole, otra vez que pregunta tan espinosa, porque los cuidados no, creo que son diferentes y acabas de poner un ejemplo en específico, como si los niños de las lomas están solos, por supuesto necesitan atención, por supuesto necesitan compañía. Digamos, tendrán quizá las necesidades básicas cubiertas, pero eso no quiere decir que no estén en una situación de vulnerabilidad emocional, justo por esta soledad o por esta falta de atención, o porque, por ejemplo, hoy en día, desde antes de pandemia, pero sobre todo con pandemia, que se pone mucho más en juego esta parte virtual, esta parte tecnológica, pues es mucho más accesible, no solamente para los adultos o para los adolescentes, sino también para los niños y niñas más chiquitos. Entonces, ahí hay un tema de si no hay una atención, si no hay un cuidado, corren ciertos riesgos y que son distintos a los riesgos que podrían correr otro tipo de niños en otro tipo de contextos y de situaciones. ¿Qué cuidados necesita un niño que se encuentra en situación de pobreza, como lo acabas de expresar? Por supuesto que también hay una vulnerabilidad. Ahí falta de inicio, de base, quizá el poder tener estas necesidades básicas, ¿no? Quizá ahí la importancia es primero qué comer, dónde dormir, o si va a la escuela o no va a la escuela, si llega pandemia y ahora es virtual y no hay un dispositivo, o hay un dispositivo para toda la familia, si es que lo hay, pero quizá se complica el tema de la conexión a internet. Es decir, son como factores distintos. Entonces, ¿cuál es más, cuál es menos? Creo que es diferente y creo que hay que voltear a ver a los dos, porque finalmente son niños y niñas que existen hoy, que importan hoy y que van a ser adultos el día de mañana, ¿no? Entonces, Ya que mencionas el internet, hay muchas veces que los papás, digo con todo respeto con todos los papás que nos estén viendo o que vienen a esta entrevista, entonces les hace fácil darles el teléfono, toman detente, todo eso. Es una salida, híjole, equivocada, una puerta falsa que le están dando a los niños, supuestamente para entretener, sí, ignorando los peligros que corren. Hay muchos casos de violaciones, secuestros, abuso a los menores. ¿Qué diferencia existe, y perdón que de este brinco tan drástico, qué diferencia existe entre guarderías y los kinders? O sea, son modismos que estamos dejando a un lado, lo hacemos a propósito para minimizar la vulnerabilidad que tienen los bebés, los pequeñitos. Eh, no estoy segura de haber entendido la última parte con respecto a la vulnerabilidad, pero quizá la diferencia, o sea, el kinder está como contemplado muchas veces como parte ya de la educación inicial, ¿no? O sea, como parte de la escuela. Las guarderías existen desde antes, o sea, desde antes en el periodo de vida de los niños, ¿no? Hoy en día incluso hay guarderías que aceptan a bebés desde los 45 días, si no mal. En etapa de lactancia, ¿verdad? En etapa de lactancia, exactamente, ¿no? Que obviamente buscan cubrir esta necesidad de atender al niño mientras la familia puede atender justo otras necesidades, ¿no? Como esta parte laboral, económica, para llevar el sustento, etcétera, etcétera. Pues la diferencia creo que va en cuestión de este sistema educativo y de las necesidades que va cubriendo. Prometo yo no hacerte preguntas espinosas porque veo que te incomoda un poco y mereces todo mi respeto en formular preguntas. No, para nada, más bien yo soy muy directo con mis entrevistas. Perfecto. Realmente las guarderías
son una solución idónea a la problemática de las mamás que trabajan y que tienen que dejar a sus hijos en guarderías, o realmente es una medida quizá de desarrollo para los pequeños. A ver, es algo funcional para la familia, es algo que necesitan las personas. Si no existieran las guarderías, muchas mamás o muchos papás no podrían estar trabajando. ¿Por qué? Porque no aceptamos todavía que mamá o papá se lleven al niño a la oficina, ¿no? Y el trabajo es algo necesario y el dinero es algo necesario. Entonces, quizá si hubiera esa posibilidad, pues otra cosa sería y entonces a lo mejor no necesitaríamos de las guarderías. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál fue el primer caso que te sometiste? Tienes una enorme, vi tu trayectoria, vi tu currículum, con estudios de psicología, atención a los menores. Platícame tu experiencia, ¿cómo fue cuando te empezaste a relacionar y a enfrentarte a la atención de los pequeños? Bueno, desde que estudié, desde la carrera he tenido contacto tanto con mamás y papás como con niños y niñas, este, a lo largo de distintas prácticas en distintas instituciones. Por ejemplo, quizá lo primero como más relacionado justo a esto de vínculos, madres, padres e hijos. Quizá lo primero fue mi servicio social, que lo hice en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, ¿no? En donde, pues, al ser un hospital, iban y asistían y estaban niños enfermos de todo tipo, ¿no? Enfermedades físicas, sobre todo, me tocaba ver. Y veía cómo esta enfermedad física afecta no solamente la parte emocional de los niños y de las niñas, sino de mamás, papás y las familias, porque, por supuesto, acompañan mucho las abuelas, tías, etcétera. Entonces, creo que ahí aprendí mucho que también para el niño y la niña era bien importante que su mamá o que su papá o el cuidador primario, es decir, la persona, este adulto significativo que está a su cuidado, que es como su sostén y su ejemplo y pues casi su todo, ¿no? Sobre todo en los más chiquitos, pues es importante que también esté bien o que cuente, y uno dice, bueno, ¿cómo va a estar bien una mamá o un papá que tiene un niño con un cáncer, ¿no? Por ejemplo, y dices, bueno, no es que esté bien, que esté brincando de alegría, es que pueda disponer de los recursos tanto propios como los que necesite para poder ser este sostén que el niño o la niña necesita, además de necesitar un espacio para poder hablar, para poder desahogar, para poder tramitar todo esto que le está pasando, porque evidentemente es algo, lo digo evidentemente porque estoy pensando en esta experiencia, Sí, ¿no? sí, sí, Era claro, claro. muy evidente que es algo que avasalla, que sobrepasa, que duele muchísimo, que satura en muchos sentidos, y entonces toda su energía está puesta ahí, ¿no? Evidentemente, o sea, cómo sacar adelante al niño o a la niña. Y creo que esa fue como mi primer y más fuerte experiencia. Uh-huh. Cuando llegas con un niño con ciertas capacidades diferentes, no sé, con un síndrome de Down, o no sé, con algo así, Uh-huh. ¿cuál fue tu impacto como mamá, como mujer y aparte como trabajadora en torno a la problemática de los niños? ¿Qué pasó por tu mente? Híjole, cuando uno ve casos así, por la mente y por el cuerpo pasan como muchas cosas, ¿no? Uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué culpa tiene ese niño o esa niña? ¿No? O sea, uno lo ve como desde fuera. Ya cuando Ajá. te empiezas a meter, te das cuenta que muchas veces, por supuesto, también esas preguntas existen justo tanto en mamás como en papás, como en muchas personas del personal. O sea, esas preguntas de por qué le pasó esto, más allá de si está bien o está mal, no faltan, ¿no? Pero también cuando te vas metiendo, te vas dando cuenta que en realidad no puedes seguir el camino de esas preguntas, más bien vas contextualizando y te vas poniendo en ese lugar y es con esta situación, con esta problemática, ¿qué sí se puede hacer? O sea, ¿cuáles son las posibilidades
de este niño? ¿Cuáles son las posibilidades de esta mamá? ¿Cuáles son las posibilidades, ¿no? Para desarrollar y acceder a lo mejor que se pueda para poder lograr una calidad de vida. Porque no porque tengan ni cáncer, ni síndrome de Down, ni que hayan estado en una catástrofe o en una situación de desastre natural, es como así ya te tienes que quedar para siempre, ¿no? No, es esta parte quizá como de, pues de esperanza y de resiliencia, Aliento. de aliento, exactamente, de seguir adelante con lo que se tenga y que además es lo que hacen mamás y papás, ¿no? Están educando a sus hijos con lo mejor que tienen, con lo mejor que pueden. Con el respeto que me mereces, Natalia, las entidades o asociaciones o planteles, como se llamen, y con todo respeto de qué y cómo, son una mina de oro en la atención a los niños, que ponen como bandera atención a los niños, pero pues, híjole, cuesta mucho dinero mantener una institución así, médicos, psicólogos, asesores, trabajadores, afanadoras, etcétera. ¿De dónde sacan recursos para esto? Y si una familia es pobre, pongamos que yo no tengo ni para comer, vivo solo con mis nietos, y yo digo, se los llevo aquí como tienen la facilidad de dar cabida a sus niños si no hay recursos. Quizás es una pregunta dura, pero pues es real. Sí, claro. A ver, hay como, nosotros como asociación, ¿no? También estamos y somos donataria autorizada, podemos recibir donativos. Con esos donativos podemos llegar a más gente, ¿no? Podemos llegar justo a esas personas que no tienen recursos. Podemos llegar, ahora es bien interesante porque ahora en pandemia, por ejemplo, como no hemos estado trabajando de manera presencial, uno dice, bueno, ¿cómo llegas a la gente con bajos recursos si no estás yendo? Y quizá muchos no tienen como la conexión a internet o la computadora, o bueno, vamos trabajando como se puede, ¿no? Incluso ahora no solamente trabajamos por medio de talleres por Zoom u otras plataformas, sino también por medio de talleres de WhatsApp, ¿no? Que mucha gente de pronto, quizá el donativo que se necesita para ellos es la recarga, porque tienen el dispositivo y entonces a través de WhatsApp y de ese dispositivo se pueden hacer los talleres y estarles brindando como esa atención, la información, el espacio. Ahora también trabajamos, como mencioné hace un momento, trabajamos con empresas, entonces también tenemos programas que las empresas contratan y con eso podemos también apoyar la otra parte, ¿no? ¿Donar duele? ¿Donar duele? Yo espero que no. Ojalá que no, esperaría que no. Creo que más bien no tenemos tanto esta cultura de donar. Muchas veces lo que se espera es que al donar recibas tu recibo deducible de impuestos, ¿no? Pero también creo que muchas veces lo que necesitamos las personas para donar es entender la causa, es que algo nos mueva, que se conecte con nosotros, ¿no? Entonces, si yo me conecto con el tema del medio ambiente, pues no me va a doler donar a Greenpeace, por ejemplo, ¿no? O a cualquier otro. Si me conecto con la infancia, con sus necesidades, con las problemáticas que desde hace años están pasando y que hoy en día siguen pasando o que se ponen como más de manifiesto y que se intensifican y se multiplican, pues no me va a doler donar a una institución que trabaje para las infancias o para sus familias, ¿no? Me metí a la página de qué cómo y me quedé sorprendido que toda esa estructura, la planta básica, la conforman puras mujeres. En lugar de ser un club de Toby es la casa de Mafalda. La casa de Mafalda. Ya está empezando a cambiar eso. Esto es bien chistoso. Yo creo que tiene que ver justo como con toda esta parte cultural en donde la parte de atención, de cuidado, ¿no? Ha recaído más como en las mujeres. Pero no, en realidad, digo, los fundadores, los de la idea fueron hombres, ¿no? Lo empezamos a trabajar más las mujeres, hemos sido más mujeres, pero se están incorporando hombres. Por ahí tenemos ahorita ya a 2 o 3 personas, hombres, que están ya muy al frente y muy integrados al equipo, ¿no? Por el simple hecho de ser mujeres,
perdón la expresión, con todo respeto, están condenadas así a atender a los niños. Ahora que lo que tú me dices que ya están incorporándose varones a este trabajo noble y filantrópico, atender a los pequeños. Pero el simple hecho de ser mujer, ¿son las únicas responsables por tener cuidado hacia los niños? No. A ver, histórica y culturalmente sí, eso ha estado cambiando. De manera personal, mi respuesta es no. No. Por eso digo, Ajá. no, no tendría por qué ser así. Los hombres son igual de capaces de cuidarse, ¿no? De entrada, o sea, pensando incluso en el autocuidado, ¿no? Porque siempre pensamos que mamá cuida a los niños y que mamá sigue cuidando más a la familia y al marido y al hijo, aunque sea grande, porque finalmente cuando la mujer crece, pues ya se puede cuidar y va a cuidar a su familia. No, el hombre también se puede cuidar y el hombre también puede desarrollar también muchas habilidades para cuidarse a sí mismo y para cuidar de los demás. Y creo que se han estado moviendo ya un poco estos roles, estos papeles en donde la mujer es la que cuida y el hombre es el que provee el sustento, por ejemplo, ¿no? Desde el momento en el que la mujer empieza a trabajar y en que empiezan a cambiar estos términos de masculinidades y de paternidades y de que el hombre está ejerciendo también su derecho como papá, ¿no? No es nada más le está ayudando a la mamá, no, está ejerciendo su paternidad. Entonces, creo que eso está cambiando, creo que le falta mucho porque sí sigue recayendo muchísimo en la labor de las mujeres, pero sí creo que pues, poco a poco vamos cambiando esos paradigmas. Las familias disfuncionales obedecen a esa pérdida de valores en la sociedad. Quizá en parte sí, pero las familias, como le llamas, disfuncionales, tienen también como pues un sinnúmero de problemáticas, ¿no? No solamente en cuestión de los valores que establece la sociedad, sino justo temas de educación, de equidad o de igualdad en cuanto a la oportunidad de acceder a servicios educativos o a servicios de salud. Muchísimo problema de por ejemplo, de agresión o de violencia familiar, que tiene que ver también con varios factores, ¿no? Incluso con justo estos roles. ¿Qué, qué significa, por ejemplo, yo en administraciones pasadas que he estado estudiando y he vivido en carne propia? Por ejemplo, me voy al tiempo de la señora Maricela Echeverría con el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia, el INPI, después se convirtió en el DIF, y ahora es un masacote que no se entiende nada, son puras políticas, y realmente los olvidados son los niños, son los que menos toman en cuenta, hacen programas, que viviendas, anteriormente les daban desayunos escolares, ahora pues ya ni eso, las mamás van corriendo, los papás a comprarles un sándwich, a comprarles productos chatarra, supuestamente para matar el hambre de los niños, Uh -huh. pero quieres o no, los perjudicados son los pequeños, que están creciendo con muchas debilidades alimenticias, falta de calcio, falta de vitaminas. ¿Qué es lo que hace falta? Si una mujer fuera presidenta de la República, ¿tendría más cuidado hacia los niños? Si una mujer fuera presidenta de la República, pues esperaría que sí, no necesariamente, pero ¿O esperaría el que sí. simple, o el simple género maternal se preocuparía más por los niños? O te hago la pregunta totalmente eh, al revés. Si un hombre tuviera la oportunidad de embarazarse y parir un hijo, realmente sabría el cuidado del dolor que cuesta tener un bebé y por ende lo cuidaría mejor. Mira, es bien interesante el ejemplo así, porque quizás sí, ¿no? O sea, no sé si sería mejor, creo que sería diferente, porque podría vivir otra experiencia desde otra posición, desde otros zapatos que nunca le ha tocado. Es como cuando muchas veces los hombres se enfrentan, por ejemplo, a las labores o a las tareas domésticas. Uh -huh. Y hasta que sí lo hacen y lo hacen de verdad como todo lo que implica la casa, dicen, qué cansado, ¿no? O a qué hora haces todo eso, o cómo le hago con el cloro, qué se mezcla con qué, o sea, hay cosas que ni siquiera existen para ellos porque no se han visto en esa situación. Pues si un hombre se embarazara, pues se enfrentaría a un otro mundo, a otra Un niño, realidad muy distinta. qué bueno que llegas ahí, Natalia. Un niño no es un objeto de peluche,
Es No, un para ser nada. humano que necesita cuidados, necesita atención. Hasta dónde esté el límite de la paciencia de los padres para atender los gritos de emergencia que dan los niños, ya sea por las cosas que les suceden en la escuela, por los mismos amiguitos de la calle o por los mismos parientes que abusan indiscriminadamente de los niños. A ver, creo que hay varias cosas en tu pregunta. Los límites creo que siempre tendríamos que pensarlos o repensarlos en cuanto a protección. O sea, un límite es para cuidar, un límite es para proteger, un límite es para respetar. Y acabas de decir, los niños no son objetos, no son muñecos de peluche. Efectivamente, no. Los niños son sujetos, son personas y son sujetos de derecho. Y también por una cuestión histórica y tradición, todavía no acabamos de entender que esos son los niños, que los niños son personas, que los niños sienten, los niños piensan, los niños tienen derechos. Y creo que cuando empecemos a entender eso y cuando volteamos a ver eso, vamos a poder justo ayudar y acompañar a niños y niñas a que ellos también vayan estableciendo sus propios límites y los adultos respetar esos límites. En el caso, por ejemplo, que mencionabas de estas personas o estos otros adultos que también le pueden hacer daño a los niños y a las niñas, ¿no? Y el niño sabe, es decir, el niño justo va dando estas señales, va diciendo no, y muchas veces no le creemos, o el niño no, quizá todavía no dice no, o ya dijo no y no le hicimos caso, pero manifiesta incomodidad, está más irritable, está más berrinchudo, como le dicen, o está teniendo ciertos comportamientos que deberíamos de voltear a ver para decir algo le está pasando, pero no hemos todavía aprendido a escuchar del todo a niños y niñas, quizá porque nos angustia, quizá porque no tenemos todavía esa conciencia, la estamos tratando de generar, o sea, la estamos muchos, ¿no? No en que hay como solamente, pues, a nivel más grande. ¿Por qué se dice que los niños de antes vivían mejor? Yo no puedo decir que siempre fue mejor el pasado, simplemente fue diferente. Fue diferente. Entonces, qué es lo que está sucediendo ahorita? La misma modernidad nos está llevando a un precipicio, nos está llevando a una pérdida de valores, nos estamos volviendo insensibles hacia el cuidado que revisen. Tú lo dijiste perfectamente, no son niños, son personas chiquitas. Más que un precipicio, honestamente me gusta pensarlo como sí hay muchos riesgos, pero me gusta pensar que estamos siendo llevados hacia posibilidades diferentes, hacia una redefinición, reestructuración, reinvención, hacia nuevas formas de relación, de relacionarnos entre nosotros mismos, con los niños, con las niñas, con la vida, incluso con los valores. No creo que se trate de perder valores, sino más bien de replantearnos cuáles son los valores de la sociedad o que necesitaría la sociedad hoy y en el mañana más cercano, ¿no? Eh, si los niños de antes vivían mejor o no, yo lo cuestionaría muchísimo. Creo que los comentarios giran en torno quizá a esta parte que decías, a veces se quedan solos porque mamá o papá están trabajando. Claro, ahí no se trata de dejen de trabajar, se trata de buscar la manera de que haya una relación diferente con ellos, en donde no estén solos, etcétera. Hay como diferentes Yo te lo casos. pongo, perdona, Celia, ya para abreviar el tiempo. Anteriormente las familias vivían más unidas, inclusive se unían más a la televisión, veían juntos un programa, o antes que llegara la televisión escuchaban un programa de radio. Ahora cada quien con su celular, los hijos en su cuarto, los papás por un lado, la mamá por el otro. Entonces, ¿qué pasó con la familia? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Y creo que tú eres una psicóloga muy inteligente y te pregunto eso. ¿Cuál es la fórmula que tienes que aplicar tú como psicóloga para reavivar ese calor humano y ese amor fraternal que piden a grito los niños? Me encanta el ejemplo de la televisión y de las familias de antes, porque te pregunto, o sea, yo preguntaría si esas familias de antes necesariamente eran más familia, más felices y si de verdad se sentían menos solos.
porque muchos de esos niños que crecieron comiendo en familia alrededor de la televisión son los padres de hoy en día que están trabajando y que no están con sus hijos. Puede ser, algunos sí están. Es decir, no soy partidaria de pensar que antes se vivía mejor, soy partidaria de pensar que eran las situaciones diferentes. ¿Qué se necesita hoy en día? Reconectar, ¿no? Reconectar con nosotros y reconectar con niños y niñas. Que si estamos alrededor de la tele o alrededor de la computadora, que haya de verdad un acompañamiento y de verdad una comunicación. No puedo confiar nada más en que, el niño está viendo la tele o está en internet, lo tengo en casa, no corre ningún riesgo. No, es acercarme, ¿dónde andas? ¿Qué te parece? Oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué sentiste? Lo mencionaste hace rato como esta parte de aprender de los niños. Un poco creo que va por ahí, es voltear a verlos, escucharlos, aprender cómo están viviendo su mundo para más allá de niveles, meternos a su mundo, ser parte de su mundo. Los adultos nos estamos olvidando de que este país y este mundo es de ellos también. Sí, claro. Y es de ellos principalmente. Exacto, nosotros, sea como sea, ya vamos de salida, Exacto. llevamos medio camino andado, pero los que se quedan son ellos. Entonces, ¿por qué no darles la importancia? ¿Por qué no saberlos? Nadie nace preparado para ser papá. No. No, muchos, justo eso dicen, ¿no? Ojalá hubiera un instructivo. No, no hay un instructivo. Cada mamá, cada papá, cada situación, cada niño es diferente. Las generalidades sirven a veces para orientar, a veces para cuestionar. Por eso decía yo, están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿no? Y también se vale decir, voltear y decir, no estoy pudiendo, o aquí ya no entendí, o la verdad es que no tengo idea. Y entonces informarse y justo buscar estos apoyos. Por eso decía, tampoco es que la crianza tenga que ser en solitario, ¿no? No solamente, están las redes de apoyo, está la familia, pero también están otras mamás, otros papás, está la familia más extensa, estamos las organizaciones, estamos los profesionales, estamos las personas interesadas en que se sientan mejor, en que tengan mejores herramientas o que desarrollen las que ya tienen, porque tienen muchísimos recursos, en cambiar también cuando las situaciones no son favorables y que pueda haber una mejor crianza, un mejor desarrollo cognitivo y socioemocional, por supuesto. Si tuvieras la oportunidad de pararte en la máxima tribuna del Senado de la República, de la Cámara de Diputados o inclusive en las mismas mañaneras, ¿cuál sería el grito que pudieras poner en alto para que todo México te escuche en favor de El, los niños? el que, perdón, es que te escuché cortado. El grito, ¿cuál sería el grito que pondrías o cuál sería la expresión? ¿Qué es lo que tú expresarías allí, ya sea en el Senado de la República, en Congreso de la Unión, en las mismas mañaneras? Decir, a ver, los niños necesitan esto y esto. Necesitan ser escuchados y escuchadas y necesitan que respetemos sus derechos. Una ley especial para los niños, los de ahora, son pensadas por los adultos pensando que les sirven a los niños, cuando muchas cosas pues no caminan bien. Es que creo que también muchas veces justo lo que se pretende es esto que hemos estado un poco diciendo, que es que el niño se meta o sea parte o se tenga que adaptar al mundo del adulto. Y creo que hay que voltear al revés, creo que hay que meternos primero al mundo de los niños y de las niñas y desde ahí voltear a ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que necesita, cuáles son sus derechos, ¿no? Y también por eso creo que es importante escucharlos y alzar la voz de ellos y de ellas. Me quedé sorprendido hace rato que fui a una gestión bancaria, estaba una señora con sus niños, una niña precisamente. Entonces el niño empezó a ver el teclado del cajero, etcétera, y le dice, la mamá le pega de un zape al pequeñito, un niño como de 10 años, y le digo, señora, ¿por qué le pega? Dice, porque es un niño. Y igual que el niño se le queda bien, dice, mamá, te lo he dicho que soy una persona chiquita, no soy un niño, no soy tarado, no tengo deficiencias mentales, y si estoy preguntando es porque quiero aprender qué es lo que se hace esto. Y me quedé sorprendido y dije, qué niño, la verdad, qué niño, Wow. qué inteligente. Entonces, la educación ahora que se habla de los libros de texto gratuitos, realmente son
bien apegados a una educación idónea y productiva hacia los niños? La educación que, perdón. ¿Está bien pensada para que rinda frutos en los niños? Los libros de texto que ahora hablan de poner en un monumento al señor presidente, hablan de políticas, cosas que a los niños realmente no les interesa. Entonces, los programas educativos deben ser totalmente reorganizados para que haya un mejor entendimiento y un mejor aprovechamiento para los niños. Sí, claro, yo creo que sí es importante hacer un replanteamiento en cuanto al sistema educativo y que además de las cuestiones meramente académicas, creo que es bien importante que no se pierda porque está empezando, pero es decir, cada vez meter más esta parte también de incluir en la educación la parte socioafectiva, ¿no? En donde los niños puedan aprender y tengan un espacio para aprender de su cuerpo, de sus emociones, de sus sensaciones, de las relaciones interpersonales, de la sexualidad, de sus derechos, que justo son las herramientas que necesitan, ¿no? Natalia, si no te hubieras dedicado a esa noble actividad de la psicología, atención a los niños, ¿a qué te hubieras dedicado? Eh, híjole, no sé si a la medicina o a la filosofía, ¿Por cualquiera de qué? esas dos. Me apasionan, me encanta, digo, la ciencia me encanta, la medicina me fascina, tengo desde chiquita, yo soñaba como con ser doctora, hasta que se me ocurrió que la parte de emocional influye muchísimo en el cuerpo y lo fui aprendiendo y lo entendí, entonces me encantó la psicología. Y la filosofía creo que siempre está presente, tanto en la medicina como en la psicología, como en la vida entera, ¿no? Esta capacidad de pensar, de cuestionar, de plantear, replantear y replantear me parece fascinante y sumamente necesaria hoy en día. ¿Qué sientes ser entrevistada? Porque 3 o 4 veces en el transcurso de esta plática me dijiste que sentías preguntas muy espinosas. Es que el tema con las preguntas espinosas es que quizá es un defecto de formación mío, pues, que las respuestas no siempre son tan directas o tan cerradas como podrían ser las preguntas. Siendo psicóloga y siendo fan de la filosofía y desde mi experiencia personal y profesional, creo que las cosas tienen diferentes caras, tienen diferentes posiciones y se pueden contar, se pueden narrar y se pueden responder desde distintos ángulos. Entonces me cuesta un poco de trabajo decir, como tratar de dar una única respuesta para una sola pregunta. ¿Me explico? Yo soy un reportero, yo no soy ni juez ni fiscal. Claro. No me respondiste qué sientes ser entrevistada, qué sientes, hoy ya te siento un poquito más suelta todo eso. Ah, Entonces, ¿qué sientes ser entrevistada? Creo que es, no sé, a lo mejor no estás acostumbrado a las entrevistas o a lo mejor es la primera que te hacen de ese tipo, pero te sentí un poco como estuvieras en los separos de la Fiscalía General de la República o algo así. Entonces, no, generalmente me pongo un poco nerviosa, sí soy algo nerviosilla para hablar. Este, sé que no eres un juez, sé que no estoy en un juicio, pero siempre la escucha de otra persona genera también como preguntas, como incógnita, ¿no? Quizá a veces es más fácil cuando podemos como dialogar en una cosa como más, diría yo, horizontal, en donde, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezas tú a decir de cuando tú aprendes de los niños, o sea, cuando tú te involucras, es cuando más puede ayudar a fluir. Si no lo bueno, siento entonces, como... entonces, entonces dime, por favor, ¿cómo era, cómo era Natalia de niña? Ay, juguetona, corría, brincaba, inquieta, preguntona, este, mala para comer, o sea, mala para comer bien, ¿no? Inquieta, curiosa. Ahora que me estás dando un relato interesante de ese bello pasado que tuviste, ¿cuál era tu juguete favorito? ¿Cuál era las muñecas o cuál era tu juguete favorito? No, sí tenía mi muñeca favorita, que era una Cabbage Patch.
que me encantaba. Pero no, me gustaban mucho, por ejemplo, los Playmobil y me gustaban muchísimo los Hot Wheels. Hola. ¿Eras un niño encubierto? No un niño encubierto, pero sí tenía, me gustaban juguetes que se considerarían para niños. Bélicos, bélicos. Un poco quizá también, y además me relacionaba mucho con niños. Digo, crecí con un hermano, hombre, y Ujú. además tuve un cambio de escuela y de ciudad a los 8 años. Y cuando llegué a la otra escuela y a la otra ciudad, habían más niños que niñas en el salón. Y al ser provincia, también quizá eran un poco como más reservadas. Entonces yo tenía más amigos, niños, me llevaba más con los niños. Entonces jugaba fútbol. Hoy en día no juego fútbol, ¿no? En ese entonces jugaba fútbol, o a las escondidas, o a las strikes, o estas cosas que implican más como correr, brincar, subirte a los árboles, ¿no? Ese tipo de cosas. Hace rato me hablabas de las diferencias, clases sociales, todo eso. Yo te pregunto con respecto a que me dices, más porque es mujer. ¿Es gratificante nacer en pañales de seda? Pues no me acuerdo haber nacido en pañales de seda. Eh, Quizás sea gratificante, quizás sea cómodo para el bebé, quizás sea gratificante para la mamá, porque no tiene que preocuparse por eso. Y ahora te la pongo del otro lado, me voy a otro extremo. ¿Es delito ser pobre? ¿Es delito nacer pobre? No para nada. Deberíamos de dejar de penalizarlo y de culpabilizarlo y de sancionarlo, ¿no? Tendríamos que terminar con esa pobreza. En tan poco tiempo de formación que tiene, ¿qué y cómo? ¿Cuál ha sido la clave, la meta para llegar al éxito que están teniendo? Conectar con la gente. Nosotros, así como tú me decías, no soy un juez, nosotros tampoco somos jueces. Nosotros no vamos a decir, lo estás haciendo mal, mamá, ¿no? O lo estás haciendo, o bravo. Más bien es buscar que mamás, papás y cuidadores, cuando se acercan a Keikomo o cuando conocen a Keikomo, sepan que somos, que brindamos un espacio de diálogo, de reflexión, de aprendizaje, que tenemos una admiración y un respeto profundo por ellos como personas y por la labor que hacen y que queremos que ellos se sientan y estén bien y que sus hijos e hijas también lo estén. ¿Cómo es el Dios de Natalia? El Dios de Natalia. El Dios de Natalia es muy compasivo, es decir, es muy amable, es muy polifacético. Entiende que no solo hay diferentes realidades, sino que justo gracias a eso pueden haber diferentes posibilidades. Entonces, las cosas no necesariamente se cierran o se caen de una vez y para siempre, más bien hay que estar reinventando y buscando y cuestionando y moviendo y cayéndose y aprendiendo a equivocarse y volviéndose a levantar. Y entonces es un Dios buena onda en ese sentido. Cuando te vas a atender a los niños y ves los casos críticos que te presentan, ¿qué dices? Dios mío, ayúdame. Permíteme escuchar. Wow, wow, wow. Natalia, ¿deseas agregar algo más? Muchas gracias. Dame todos los datos donde la gente se puede poner en contacto con qué y cómo. Y la verdad que es muy gratificante conocer a una mujer inteligente, una mujer dinámica, una mujer con muchos deseos de triunfar. Y la verdad que lo único que te puedo decir que me siento como reportero, pues conocer a una gran mujer con muchos valores. Muchísimas gracias, gracias por tus palabras, de verdad muchas gracias por este espacio, por tu tiempo, por tu oreja, por tu escucha, por tus preguntas, incluso las espinosas, porque justo me llevan a seguir cuestionando, reflexionando y a querer seguir buscando no solamente información, sino diferentes formas para atender algo que me parece importante, que es la vida de las personas, ¿no? Que no se las voy a cambiar yo, pero que si yo sigo acompañando a los demás, pues justo hay que seguir escuchando y hay que seguir buscando y sabiendo qué pasa en el mundo. Keikomo, tenemos página de internet que es www.keikomo.org. Estamos en redes sociales también, Twitter, LinkedIn, no, pero, bueno, sí hay LinkedIn, pero Sí, sí. Twitter, Instagram y Facebook es
keicomo.org. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, así keicomo.